Un niño de 4 años en México no está enfermo. Es la prueba viviente de que la Biblia mintió. Él vivió la infancia de Jesús y está a punto de exponer un secreto guardado con sangre. Un artefacto de la época, datado por Cambridge, confirma la memoria que la Iglesia silenció. Este es el único caso en el mundo donde la ciencia probó la reencarnación. Tu fe nunca volverá a ser la misma. La verdad es una herida. ¿Estás listo para verla sangrar? Nazaret, Israel, 12 de marzo de 2024. La luz del mediodía se filtraba a través de las gruesas paredes de piedra caliza del santuario de la Anunciación, convirtiendo la gruta en un relicario de sombras e incienso, una atmósfera densa que el pequeño Theo registró de inmediato como opresiva. La temperatura exterior de 26 Celsius caía drásticamente al entrar al subterráneo, trayendo una humedad fría que se aferraba a la piel y le causaba a Theo un escalofrío intenso, señal inmediata de sobrecarga sensorial. Se agarraba a la pierna de su madre, Elena Campos, una ingeniera civil de Monterrey, y sus ojos verde grisáceos, menudos y perspicaces, reflejaban los colores sombríos de la caverna, que su sinestesia traducía en morados y azules puntiagudos de angustia. Gabriel López, el padre, estaba absorto, un profesor de historia antigua de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en su santuario académico, ajeno a la creciente tensión de su hijo, absorbiendo la acústica hueca de la nave, el sonido de murmullos reverentes y el olor fuerte y dulzón del incienso de resina que flotaba como una niebla visual en el aire quieto. La rutina de la familia Campos López, originaria de Monterrey, en aquella peregrinación a Israel, estaba estrictamente calculada. Una necesidad impuesta por la sinestesia cromo-auditiva y la sospecha de trastorno del espectro autista, TEA, de Theo, que exigía una previsibilidad casi robótica. Elena, la gerente de proyectos de infraestructura, práctica y orientada a resultados, intentaba imponer una racionalidad lógica a cada paso. Visitas cronometradas a sitios de interés, seguidas de regresos inmediatos a la habitación para sesiones de silencio y descompresión sensorial. Gabriel, el académico apasionado, veía la condición de su hijo no como una falla, sino como una mente súper-receptiva, y su curiosidad intelectual era la única grieta en la tensión conyugal que se profundizaba debido a su obsesión por los estudios y la dedicación de Elena a su carrera. El evento imposible surgió de forma abrupta, en el centro exacto de la fe. La familia se detuvo ante una representación de San José, el carpintero, en madera oscura junto a la Virgen María. Theo, que hasta entonces solo estaba inquieto, soltó un grito ahogado. No el sonido agudo de un niño asustado, sino un ruido profundo y gutural que sonaba extrañamente viejo y modulado. Se encorvó, jalando el cuello de su camiseta de algodón puro gris en la nuca, como si lo estuviera estrangulando, y comenzó a llorar, pero sin lágrimas visibles, un llanto silencioso y terrible que transformaba el azul del incienso en morados y grises cortantes en su visión. Fue un espectáculo perturbador en la quietud sagrada de la gruta, que atrajo miradas condenatorias de los otros peregrinos. Mientras Elena intentaba desesperadamente calmarlo, murmurando frases tranquilizadoras en español. «Está todo bien, es solo una estatua, vámonos de aquí». La voz de Theo regresó, extrañamente modulada. La cadencia infantil mexicana fue sustituida por un tono perfectamente claro, casi monótono, que cortaba la reverencia del silencio. Sus ojos verde grisáceos se fijaron en la estatua del carpintero, y lo imposible se manifestó a través de una frase que violaba el dogma. Él no estaba. Fue después que el caballo se asustó. Él huyó del olor de sangre de cordero. El detalle del olor de sangre de cordero, en un ambiente de piedra e incienso,
donde el único olor perceptible era el dulzón del incienso de resina y la referencia anacrónica a un caballo en Nazaret, una pequeña aldea agraria y sencilla, golpeó a los padres con la fuerza de un evento sísmico. No manches, la primera evidencia de un conocimiento imposible residió precisamente en aquel detalle sensorial tan específico e históricamente improbable. Un niño de 4 años, con un vocabulario avanzado pero con la mente enfocada en patrones de habla y texturas de tejidos, no poseía el repertorio para inventar un caballo asustado o describir el olor de sangre de cordero en el corazón del santuario. Gabriel, el historiador, fue el primero en sentir la realidad distorsionarse. Él sabía que los caballos eran usados principalmente por soldados romanos en ciudades más grandes como Séforis, a 6 kilómetros de distancia. Y la mención a la sangre de cordero estaba cargada de un simbolismo sacrificial demasiado pesado para la mente de un niño mexicano sin contacto previo con este nivel de detalle histórico. La reacción de Elena pasó inmediatamente a la etapa de incomprensión, teñida por la preocupación práctica de madre. Se agachó, ignorando el frío húmedo de la piedra en sus rodillas, e intentó desesperadamente racionalizar la frase: «Hijo, ¿viste un caballo en el hotel? Aquí no hay sangre de cordero, es solo incienso». Su mente de ingeniera civil intentaba forzar el evento a caber en la lógica del mundo que ella podía medir y diagnosticar, el mundo de la psiquiatría infantil y la sobriedad. Buscó instintivamente el estuche de primeros auxilios en su mochila, la búsqueda de una solución química inmediata para el caos emocional de su hijo, el deseo de que el problema fuera solo una crisis de ansiedad. Gabriel, el intelectual, estaba paralizado. Pasó de la etapa de incomprensión a una racionalización de cuño puramente académico, su ancla de seguridad. Murmuró para sí mismo: «Debe ser un eco de algún apócrifo oscuro, tal vez un fragmento marginal de la tradición oral, pero el detalle del olor de cordero es demasiado». Se agarraba a cada posible fuente textual que pudiera explicar el absurdo, desesperadamente intentando encajar la frase en su vasta biblioteca mental de textos antiguos, donde podía controlar y categorizar el significado. La inquietud, la tercera etapa de la reacción parental, los alcanzó de forma diferente al dejar la gruta, el olor fuerte de incienso quedando atrás y siendo sustituido por el aire seco y caliente de Nazaret. Elena estaba aterrorizada con la posibilidad de una crisis psicótica de Theo, viendo el evento como una amenaza existencial a la salud mental de su hijo, el miedo de una internación inminente dominándola. Gabriel, sin embargo, sintió la adrenalina de la investigación intelectual. Su inquietud era la del científico que encuentra una anomalía en la ecuación que no puede ignorar, una grieta en la historia que ansiaba explorar, un desafío directo a su carrera en la UNAM. Ya en la oscuridad amarillenta de la habitación del hotel, después de la cena de pan de pita y aceite de oliva, el evento se intensificó, convirtiéndose en una rutina de angustia. Theo rechazó la comida local con la misma cadencia monótona y extraña. El pan aquí se hace sin la fuerza de Lázaro. El agua del olivo está triste aquí. ¿Dónde está el cántaro rajado? Ese cántaro siempre cantaba Shalom en el patio. Comenzó a mover la mano en el aire, trazando lo que parecían ser letras hebreas arcaicas invisibles en la pared de yeso claro, como si estuviera escribiendo una carta desesperada. El llanto volvió, aún sin lágrimas, el sonido de un dolor silencioso y antiguo. Elena, agotada, intentó ignorar la última frase: aquel cántaro siempre cantaba Shalom, clasificándola como otro síntoma de la ecolalia del TEA, una repetición disfuncional de frases. La sinestesia de Theo transformaba palabras en colores y texturas, pero la frase era demasiado compleja para ser mera repetición.
Ella se centró en el bienestar físico, midiendo la fiebre ligeramente elevada de Theo, su solución siendo siempre práctica. Una dosis extra del ansiolítico infantil y el intento de forzar a Theo a dormir para que el uso horario y el estrés fueran los culpables principales del brote. Gabriel no pudo ignorarlo. Se levantó y fue al balcón, un pequeño espacio con vista a las luces débiles de la Nazaret antigua, el olor a polvo de arcilla y olivas flotando en el aire caliente y seco de la noche. Tomó su bloque de notas digital y registró meticulosamente los detalles sensoriales y conceptuales. Lázaro, agua del olivo triste, cántaro rajado, cantaba Shalom. Intentaba desesperadamente encajar las piezas en un rompecabezas que se negaba a tener bordes y cuya referencia a Lázaro añadía una capa de complejidad y contradicción cronológica que atormentaba su intelecto. Regresó a la habitación y, usando el auricular para no perturbar a su esposa y a su hijo, que ahora dormía agitado, comenzó la investigación online en el catálogo de la Universidad Hebrea. Buscó la expresión agua de la oliva triste, pero encontró solo poesía moderna. Buscó cántaro rajado Shalom, y el resultado fue una mención oscura a una leyenda folclórica del siglo XVII sobre un alfarero que creía que sus cántaros tenían alma. La racionalización se estaba volviendo cada vez más forzada y desesperada, pero él se aferraba a ella como un último resquicio de cordura académica. La quiebra final de la racionalidad de Gabriel vino con la segunda evidencia, mucho más personal y traumática. Theo, a la mañana siguiente, durante un desayuno inusualmente silencioso, señaló la punta del dedo meñique de su padre, que tenía una pequeña cicatriz antigua de un accidente de infancia con una herramienta de carpintero. Con la misma voz calma y adulta dijo, mirando fijamente la marca: «Tú también tienes el dolor del Bar Simeón. Él era un niño más viejo, muy bravo, y él tenía envidia del clavo nuevo que mi padre hizo para el puente estrecho». El nombre Bar Simeón fue el detonante, la aguja que pinchó el globo del escepticismo de Gabriel. Rápidamente buscó en su celular mientras Elena llevaba a Theo al baño. Él sabía que Bar Simeón era un nombre arameo hebreo común, pero la combinación con carpintero, ira y niño más viejo era demasiado para ser coincidencia. Encontró una referencia no en los textos canónicos, sino en un fragmento de pergamino académico del siglo IX, un fragmento de la Genisa del Cairo que mencionaba a un Bar Simeón, discípulo más viejo, conocido por su ira en la casa de José de Nazaret. El aire acondicionado de la habitación parecía haberse detenido por completo. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre, el lugar y el rasgo de personalidad estaban alineados con una fuente oscura a la que él jamás imaginaría que su hijo pudiera haber accedido. Su mano se humedeció de sudor frío. El toque de la pantalla del celular se volvió resbaladizo bajo sus dedos. Su incredulidad racional estaba en guerra total con la prueba empírica que él mismo había buscado en el recóndito de la historia, un evento que desafiaba su papel como historiador metódico. Elena, volviendo a la habitación, notó el rostro pálido de su marido. No estaba absorto en un libro, estaba con miedo puro. Su etapa de inquietud dio paso a un terror total. «Gabriel, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Si estás citando algo que le leíste, por favor, dímelo». Ya no estaba preocupada por el TEA. Estaba aterrorizada con la posibilidad de que una fuerza externa, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la lógica, estuviera usando la mente de su hijo. Gabriel solo mostró la pantalla del celular, el artículo de la Genisa del Cairo con el nombre resaltado. Elena leyó el nombre y la breve descripción, pero la referencia a la puente estrecha casi a caer para cruzar el cañón de Séforis fue el detalle que la hizo colapsar, pues ella, la ingeniera civil, sabía que el único cañón en la región era el Nahal Zipori,
pero no había registro histórico de un puente allí de aquel periodo. Era un hecho técnico que debería ser refutado, pero que el miedo de Theo validaba de forma perturbadora. El gancho, que prometía revelaciones mayores, vino de la decisión urgente de Gabriel. Ya no podía racionalizar la información como una fantasía. Su curiosidad de historiador y la súbita preocupación paternal lo obligaban a seguir el rastro. Miró a su esposa, sus ojos rojos de agotamiento y miedo, y su voz, aunque baja, era firme. No sé qué le pasa a Theo, Elena, pero nos está dando hechos que un historiador tardaría años en encontrar. No podemos ignorar esto. Vamos a buscar la cueva de basura que describió, y el clavo nuevo que Bar Simeón envidiaba. Esto no es una enfermedad, es una clave. Aquella noche, bajo la luz tenue de la pequeña lámpara de la mesita de noche del hotel, Elena, la pragmática de Monterrey, y Gabriel, el historiador de la UNAM, tomaron la decisión. En lugar de buscar un psiquiatra, buscarían un arqueólogo. Tratarían lo imposible con la seriedad de un documental investigativo, anclando la memoria de Theo en la validación científica y el rigor histórico. La única preocupación era que la verdad que encontraran pudiera ser mucho mayor y más peligrosa de lo que podrían soportar, pero la revelación más perturbadora aún estaba por venir. Antes de revelar lo que sucedió, dime, ¿de qué ciudad nos ves? Si ya estás intrigado, deja tu like y suscríbete. La pareja Campos López dejó la quietud de la Nazaret antigua y regresó a la habitación del hotel, un espacio apretado con olor a desinfectante y humedad, donde las conversaciones susurradas se convirtieron en la única forma de comunicación. Elena, sentada en el borde de la cama, navegaba febrilmente en foros de psiquiatría infantil en su laptop, tecleando términos como ecolalia y memoria histórica y psicosis inducida por viaje, mientras Gabriel se inclinaba sobre mapas arqueológicos desactualizados de la Galilea romana. La tensión entre ellos era palpable, un conflicto silencioso entre la necesidad de un diagnóstico clínico, Elena, la escéptica práctica, y la urgencia de una validación histórica, Gabriel, el historiador seducido por el misterio. El aire de la habitación parecía denso y cargado de electricidad estática, y el sonido del teclado de Elena era el ritmo frenético de su ansiedad. Elena argumentaba con una voz baja y tensa. Gabriel, el Bar Simeón es una coincidencia literaria. El puente, tú mismo dijiste, es un absurdo de ingeniería. Theo tiene fiebre, está sobrecargado. Necesitamos un psiquiatra aquí, en Israel, antes de que empeore, y no un arqueólogo que va a validar una fantasía. Estoy muerta de miedo de perderlo en esta historia que estás alimentando. Su escepticismo estaba profundamente enraizado en su formación en ingeniería civil, donde cada variable debe ser predecible y medible. Y lo sobrenatural era la falla estructural que ella se negaba a aceptar como real. Ella era el ancla que Gabriel estaba a punto de soltar. Gabriel, sin embargo, ya había superado el punto de no retorno del escepticismo. Vio el problema como el mayor descubrimiento de su carrera en la UNAM, un misterio vivo. Retrucó, manteniendo la voz en el mismo susurro urgente. Es una coincidencia de una fuente que ni siquiera es canónica. Theo describió la cueva de basura municipal al oeste de la Nazaret romana, mencionando el fuerte olor a orina de camellos y la textura de la arcilla agrietada. Yo encontré un artículo de 2018 sobre la Nazaret rural que corrobora la ubicación de la cueva. Es un detalle que no está en ninguna guía turística. La segunda evidencia, la ubicación de la cueva, rompió el escepticismo de Elena con la fuerza de un dato técnico verificable. La quiebra definitiva del escepticismo ocurrió a la tarde siguiente, cuando Theo estaba jugando en la tierra seca del pequeño patio del hotel, que era una construcción sencilla erigida sobre ruinas antiguas de caliza. Estaba concentrado,
moviendo la tierra áspera y llena de guijarros con un palito, sin la alegría normal de un niño. De repente se detuvo, con la respiración suspendida, y extendió la mano hacia su padre, la palma sucia de arcilla roja, sosteniendo un objeto pequeño, oscuro y extraño. Era un clavo forjado a mano, y el toque frío y metálico del objeto era el contrapunto perfecto para la realidad que se disolvía. «Este de aquí duele, papá. Yo lo hice en el taller para arreglar el burro roto». La frase de Theo, dicha con la voz monótona y adulta, trajo el objeto físico al centro de la investigación. Gabriel tomó el clavo y lo limpió cuidadosamente con un pañuelo de papel, sintiendo la rugosidad del hierro y el peso sorprendente del metal. El artefacto tenía cerca de 6.5 hextolar de longitud, oscuro, oxidado, con la cabeza achatada y ligeramente inclinada, sugiriendo la forja manual de un artesano antiguo y no la uniformidad de una producción moderna. La descripción sensorial completa del artefacto era crucial para Gabriel, el historiador metódico. Llevó el clavo a la luz fuerte de la lámpara de la mesita de noche. El hierro era de baja calidad, típico de las forjas rudimentarias del período romano inicial, con poros visibles y una oxidación irregular que parecía haber encapsulado algo orgánico. Gabriel notó vestigios microscópicos de una sustancia oscura y dulce, con un olor ligeramente metálico, incrustada en el óxido. «Savia de olivo», susurró, recordando la frase de Theo sobre el agua del olivo, ser triste. La mente de Elena luchaba. El clavo era real, pero la alegación de su hijo, imposible. La decisión de buscar expertise externa fue tomada aquella misma noche, impulsada por el miedo de Elena de que la obsesión de Gabriel estuviera perjudicando a su hijo, y por la certeza de Gabriel de que estaba ante una prueba histórica innegable. Acordaron llevar el artefacto a un especialista en Tel Aviv para que el clavo fuera datado por métodos científicos e independientes, lejos de la influencia de la fe o del folclore. Buscarían la verdad, aunque eso costara el matrimonio y la cordura. La entrada del primer especialista local fue agendada para el día siguiente. El doctor Elías Barakat, 65 años, director del Departamento de Arqueometalurgia del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, TAU, acordó analizar el clavo, aunque con un escepticismo desdeñoso. El encuentro fue marcado en su laboratorio, un espacio frío y blanco, con olor a ozono y metal, iluminado por luces frías de LED que contrastaban con la luz cálida y amarillenta de Nazaret. El establecimiento de credenciales de Barakat era visible en su ambiente, paredes forradas con gráficos de análisis espectrográfico y estanterías llenas de fragmentos de hierro y bronce datados. Barakat, un hombre con profundas arrugas de expresión y un bigote espeso y canoso, parecía cansado de lidiar con lo que él llamaba fantasmas de fines de semana, de peregrinación. Su postura era la de un cínico convicto, impaciente con la historia de Theo. Insistió en el anonimato total de la familia Campos López. El escepticismo inicial de Barakat era palpable, pero mantuvo el rigor profesional. «Doctor López, yo lido con clavos romanos todos los días. 90% son forjados en algún bazar o son artefactos sin contexto. Vamos a tratarlo como un objeto cualquiera», dijo, con un tono seco y sarcástico, mientras colocaba el artefacto bajo la lente de un microscopio electrónico de barrido, MEB. Elena observaba la escena con el corazón encogido, esperando que el especialista declarara el clavo como un fraude moderno, y así pusiera fin al tormento de su hijo. El proceso de examen técnico fue detallado y silencioso, rompiendo la tensión solo por el zumbido constante y bajo del espectrómetro y los clics de Barakat en el teclado. El clavo fue sometido a la fluorescencia de rayos X, FRX, para composición elemental, y enseguida
al MEB para análisis de la morfología y de los vestigios orgánicos incrustados en el óxido. La luz fría de la lupa iluminaba el clavo, revelando la aspereza del hierro y los minúsculos fragmentos oscuros en la superficie. Barakat murmuró los primeros resultados. Composición: hierro con 8.2% de impurezas, alto tenor de manganeso. Típico de forjas locales rudas de la época, pero no conclusivo para la datación. Él entonces movió el foco hacia el microscopio electrónico, la herramienta más poderosa contra el fraude. El rostro de Barakat estaba inexpresivo, pero sus ojos, bajo la luz de LED, comenzaron a abrirse ligeramente. Pasó largos minutos manipulando el foco del MEB, observando el óxido del clavo en una ampliación de miles de veces. Estaba analizando la matriz de hierro para detectar la contaminación. Gabriel y Elena apenas respiraban. La incredulidad profesional de Barakat se estaba transformando lentamente en perplejidad silenciosa, la más pura forma de shock para un científico experimentado. Estaba viendo algo que su lógica se negaba a procesar. Elena intentó romper el silencio con una pregunta en español, pero Gabriel la impidió con un toque en el brazo. El silencio elocuente de Barakat comunicaba más que cualquier dato técnico. Finalmente se alejó del microscopio, aclaró su garganta y miró directamente a Gabriel, ignorando a Elena. Sus ojos cansados ahora parecían profundamente perturbados. No habló de que el objeto fuera un fraude. Barakat hizo una pausa dramática, tomando una pinza para aislar los pequeños vestigios orgánicos del óxido del clavo. «Doctor López», comenzó, su voz más grave que antes, «la composición elemental es irrelevante, pero las partículas de carbón de terebinto y la savia de olivo, aisladas en el óxido, son una firma química que ningún falsificador moderno tendría la pericia de replicar. El objeto es, técnicamente, un fantasma del pasado». Estaba admitiendo la consistencia histórica, sin datación exacta. El especialista escéptico miró el clavo como si estuviera ante una serpiente. Su perplejidad era evidente. Había validado la autenticidad del artefacto como siendo de la época, pero sin la datación por carbono 14 necesaria. Se rehusó a tocar el clavo con las manos desnudas nuevamente. Su escepticismo había sido quebrado por la química orgánica incrustada en el óxido. El pánico de Elena se convirtió en una esperanza terrible. La fantasía de su hijo era real. El proceso de examen técnico culminó con la decisión de Barakat de aislar los vestigios orgánicos. «No puedo datar el hierro, pero puedo datar esos residuos», dijo. «Voy a preparar la muestra de savia para la datación C14, pero esto tiene que ir a un laboratorio de altísima precisión, fuera de Israel», sugirió Cambridge. La investigación había escalado de una anécdota familiar a una anomalía científica internacional. Gabriel sabía que ahora la verdad era inevitable. Mientras Gabriel y Elena dejaban el laboratorio, la tensión conyugal había cambiado de naturaleza. Elena ya no cuestionaba si la historia era real. Cuestionaba lo que eso significaba para el alma de su hijo. Gabriel sentía la euforia del historiador, pero también un miedo profundo por el destino de Theo. El peso de lo imposible era ahora un artefacto físico, un clavo forjado hace $2.000 años, que estaba en tránsito hacia el laboratorio de datación más avanzado del mundo. Lo que descubrieron a continuación desafiaría todo lo que la ciencia conocía. Con el clavo forjado seguro en tránsito hacia Cambridge, la investigación de la familia Campos López se sumergió en un limbo de espera tensa, una fase marcada por largas videollamadas con el doctor Barakat y una búsqueda obsesiva por Gabriel en los archivos digitales de la UNAM y de bibliotecas europeas. El doctor Barakat finalmente envió los resultados preliminares del análisis de composición elemental por fluorescencia de rayos X, FRX. El hierro contenía 8 talsos.
El 200% de impurezas y el óxido, vestigios de sulfuro de hierro y manganeso, todos perfectamente consistentes con la metalurgia rudimentaria de la Galilea del siglo I a.C. El científico escéptico, por email, admitió que el análisis era convincente e irritante, solidificando la credibilidad del artefacto. La reacción emocional de Barakat a los datos, a pesar de su rigor técnico, fue la más pura forma de validación. Durante una videollamada cifrada, el científico, visiblemente perturbado, se desahogó con Gabriel. Doctor López, la parte más difícil no es la datación, es la firma orgánica. Yo analicé el terebinto, una madera común para forja, y la savia de olivo. Ellos fueron encapsulados en el óxido del clavo en una reacción de milenios. No es contaminación moderna. Yo no tengo explicación científica para su hijo. Yo solo tengo un objeto que existió en la época de la que él habla. Su voz, normalmente seca, estaba cargada de una incredulidad profesional que bordeaba el terror. El siguiente paso, impulsado por la certeza de la validación física, vino del instinto de Gabriel, el historiador. Una noche, hurgando en fragmentos menos conocidos del papiro de Oxirrinco, tuvo una revelación. Recordó un artículo marginal que mencionaba detalles de la infancia de Jesús, fuera de los evangelios canónicos y apócrifos más famosos. Utilizando sus accesos a la biblioteca Sackler de Oxford, encontró una referencia online a un fragmento, P.O.C. Gexipais Term 2634, que le hizo detener la respiración. El documento histórico que corrobora las afirmaciones de Theo era un fragmento de papiro escrito en griego antiguo, datado cerca del 300 Lans ex Dolals. El papiro estaba amarillento, con bordes deshilachados y la tinta marrón oscura desvanecida en algunas líneas. La descripción física del documento evocaba una fragilidad temporal extrema. El papel era fino y quebradizo, y el olor a moho y acidez, aunque digitalizado, parecía flotar sobre la pantalla del laptop de Gabriel en la habitación del hotel. El contenido era un relato breve y oscuro de la infancia de Jesús. El contenido traducido del fragmento era devastador. Describía un evento donde Jesús, tras una pelea con un vecino, es forzado a arreglar una tabla de madera rota en un muro bajo. El texto menciona que, en lugar de usar las herramientas del Padre, Jesús utilizó un clavo de un vecino que él propio forjó hace algunos años, un clavo que él dijo tener una memoria dolorosa. La conexión explícita entre el documento y las revelaciones de Theo era innegable. Theo había dicho que el clavo dolía y que él lo había hecho en el taller. El fragmento ligaba el artefacto físico, el clavo, a la memoria emocional del chico mexicano. La conexión explícita entre el fragmento y las palabras de Theo fue la crisis de fe final para Elena. Ella, la ingeniera, vio el colapso de la realidad. Gabriel, él no vio este fragmento. Yo sé que no lo vio. Él está reviviendo una memoria de un texto que solo tú, un especialista, puedes encontrar. El peso de lo imposible amenazaba con romper a la familia no a través de un evento físico, sino a través de la disolución de la lógica que los unía. La mente de Elena debatía entre el miedo de un diagnóstico psiquiátrico terminal y la aceptación de que su hijo era un puente de $2,000 años hacia el pasado. Aquella noche, la crisis de fe se transformó en una crisis conyugal íntima. Elena y Gabriel se sentaron en el balcón del hotel, las luces distantes de Nazaret titilando. El olor a polvo de arcilla y olivas era el único elemento constante. Elena susurró, con la voz embargada, expresando sus miedos reales. Estoy perdiendo a mi hijo, Gabriel. Si es real, si él es una memoria, ¿qué vida tendrá? ¿Será que la iglesia vendrá por él? ¿Será que nunca volverá a ser mi pequeño Theo de Monterrey? Gabriel tomó su mano, sintiendo la aspereza de la piel de Elena contra la suya. Su propio miedo era el de estar priorizando la gloria académica sobre la cordura de su hijo. Mi amor,
Yo tengo miedo de que mi obsesión lo haya enfermado. Pero si es verdad lo que dice el clavo, solo terminar esta historia podrá darle paz. Si encontramos lo que le duele, tal vez la memoria se vaya. Debemos encontrar el cántaro rajado. La vulnerabilidad del niño se manifestó de forma silenciosa y desoladora. Theo, que se había despertado con el sonido de los susurros de sus padres, estaba sentado en el suelo, moviendo los labios. Cuando Elena lo abrazó, comenzó a llorar, esta vez con lágrimas reales, calientes y abundantes. «Mamá, me duele la cabeza. El cántaro canta muy fuerte. Por favor, ayúdame a callar la canción triste». El pedido de ayuda era la prueba de que Theo no estaba divirtiéndose con una fantasía, sino siendo atormentado por un dolor que no era suyo. El ruego de Theo selló la decisión de continuar investigando. El objetivo ya no era la validación académica o el diagnóstico, sino la paz del hijo. La búsqueda se volvió una misión de rescate emocional. Gabriel inmediatamente envió un mensaje a un antiguo colega de Israel, pidiendo una reunión discreta con un historiador local, Eliyahu Cohen, que conocía por su profundo conocimiento del folclore de Nazaret, alejado de la ortodoxia arqueológica. La preparación para la validación definitiva estaba en pleno apogeo, incluso sin el resultado del C14 de Cambridge. Gabriel, en una búsqueda online meticulosa, encontró una copia de un libro raro que mencionaba al historiador local, Eliyahu Cohen. Tenía la esperanza de que Cohen pudiera ofrecer un contexto para el cántaro rajado y el Bar Simeón, algo que trascendiera la frialdad de los fragmentos de papiro. Necesitaba una pista interpretativa que ligara la historia al alma. Elena, por su parte, preparó un paquete de muestras para enviar a un laboratorio en Londres, un extracto de arcilla del patio del hotel y una muestra de suelo de Nazaret romana. Su mente práctica exigía que, incluso en medio de lo imposible, el método científico fuera mantenido. Se convirtió en la protectora del protocolo, la guardiana de la credibilidad ilusoria de la investigación, garantizando que lo imposible fuera tratado con seriedad documental. El encuentro con Eliyahu Cohen, el historiador local y cuidador de un pequeño museo particular, fue agendado para el día siguiente en una pequeña tienda de antigüedades en Nazaret, con olor a madera vieja e incienso. Gabriel no iría con Theo y Elena, que se quedarían en el hotel por seguridad. Iría solo, un historiador buscando una leyenda, no un hecho científico. Cohen, un hombre anciano con un brillo intenso en los ojos y un bigote blanco, recibió a Gabriel en medio de pilas de objetos antiguos. Gabriel, manteniendo el anonimato de Theo, describió la leyenda del cántaro rajado que cantaba Shalom y el nombre de Bar Simeón. Cohen sonrió, una sonrisa triste y resignada, y fue a una estantería polvorienta, sacando un libro antiguo encuadernado en cuero. El libro, un texto popular del siglo XVI, contenía la leyenda. «Este cántaro», dijo Cohen, hojeando las páginas amarillentas, «no cantaba, doctor López, estaba perforado, era el cántaro perforado, el símbolo del dolor que José enterró para que el niño no lo viera. Era la pena que él sabía que vendría». Proporcionó la clave interpretativa. El cántaro no estaba rajado, estaba perforado en forma de cruz. El shalom era el sonido que el agua hacía al gotear. La revelación de Cohen cambió el enfoque. El cántaro era un símbolo, no un objeto casual. Era el punto de dolor que Theo buscaba silenciar. Gabriel sintió un escalofrío. Theo no estaba reviviendo la infancia de Jesús, sino la memoria del sufrimiento que acompañaba esa infancia. El peso emocional de la memoria de Theo era real y necesitaba alivio. Volviendo al hotel, Gabriel vio a Elena y a Theo durmiendo. Se sentó y aquella noche tomó la decisión que cambiaría todo. Regresarían a casa, pero no sin antes encontrar el cántaro. Necesitaba probarle a Theo que el dolor podía ser enterrado de nuevo, de una forma definitiva y física.
Miró el clavo, ahora en una pequeña caja de plástico, y la ubicación de la cueva de basura que Theo había descrito. La cueva de basura era el área del pozo seco adyacente al hotel. La validación definitiva, la prueba final, vendría de Cambridge, pero la resolución emocional vendría de sus propias manos, excavando la tierra seca de Nazaret. La crisis de fe se había transformado en un propósito compartido. Elena y Gabriel estaban ahora unidos por el amor al Hijo y por la búsqueda de su paz. El rigor científico de Elena y la curiosidad histórica de Gabriel se fundieron en una única misión: el cántaro. Aquella noche, tomaron la decisión que cambiaría todo. La preparación para la validación definitiva estaba en curso acelerado, mientras el clavo forjado viajaba en un embalaje sellado y rastreado hacia el Reino Unido, una peregrinación científica en busca de la prueba innegable. La familia Campos López aguardaba el veredicto de una de las mayores autoridades mundiales, la doctora Eleanor Vance, 55 años, una paleobotánica y especialista en datación por carbono 14, C14, acelerador de espectrometría de masa, AMS, de la Universidad de Cambridge, en el Departamento de Arqueología. Su reputación, construida en décadas datando artefactos orgánicos minúsculos, era la última línea de defensa entre el misterio de Theo y el reconocimiento científico. El doctor Elías Barakat había proporcionado el contacto, garantizando que el caso fuera tratado con el máximo rigor científico y discreción. El currículum de la doctora Vance hablaba por sí solo. Era conocida por su precisión milimétrica, habiendo perfeccionado el método de extracción de carbono de vestigios microscópicos de muestras orgánicas. Su laboratorio en Cambridge, una sala de luz fría y superficies metálicas pulidas, era el epicentro de la cronometría histórica, un lugar donde el pasado era medido y cuantificado con datos. El método científico riguroso que aplicó comenzó con la limpieza extrema de los vestigios de savia y carbón de terebinto del clavo, utilizando solventes químicos y ultrasonido para eliminar cualquier contaminación por carbono moderno. El protocolo era específico e implacable. Cualquier error en la limpieza podría invalidar la datación. Luego incineró las muestras en temperaturas controladas para producir el grafito puro, la única forma de carbono que el espectrómetro de masa, AMS, podría analizar con la precisión exigida. El equipo sofisticado en el laboratorio de Cambridge era la estrella silenciosa de la validación. El espectrómetro de masa tándem, AMS, una máquina grande y compleja con circuitos y tubos al vacío, era capaz de contar el número de átomos de carbono 14 presentes en una muestra minúscula, permitiendo la datación de vestigios orgánicos que serían imposibles de datar por métodos convencionales. El zumbido bajo de la máquina, registrado en un video que Barakat envió a Gabriel, era el sonido de la historia siendo sometida a la física. La secuencia de análisis fue grabada y enviada en fragmentos a Barakat, que los retransmitía a Gabriel y Elena con la misma atención de quien asiste a un juicio. Las muestras fueron ionizadas y aceleradas a altas velocidades. El sistema de medición contaba los átomos de NP-tin $, y los comparaba con los átomos de PIN $, y PIN $, utilizando el resultado para calcular la edad radiométrica. El proceso duró varios días de pruebas repetidas y calibración constante. Los resultados numéricos concretos llegaron vía email para Barakat, que inmediatamente compartió el archivo de datos con Gabriel en la mañana del 15 de abril. El resultado de la datación radiométrica de los vestigios orgánicos fue de 1985 SID-PM $35 años antes del presente AP. Tras la calibración, utilizando la curva INTCAL20, el periodo más probable de origen, 95.4% de probabilidad de intervalo de confianza, 2 sigma,
Se situaba entre 10 a.C. y 50 d.C. La conclusión de Vance desafiaba paradigmas científicos e históricos. La precisión de Tarsia PM 35 años era excelente para la arqueología del hierro y la datación situaba el objeto en el periodo exacto de la vida de Jesús en la Galilea. Aunque el hierro en sí no pudiera ser datado, los vestigios orgánicos incrustados en el óxido del clavo eran, inequívocamente, contemporáneos al evento histórico de la infancia de Jesús, el carpintero. El clavo era real, de la época exacta, y estaba ligado a la memoria de un niño en Monterrey. El momento más impactante fue la reacción de la doctora Vance. En una teleconferencia silenciosa con Gabriel y Barakat, su voz, normalmente controlada, se quebró. «Yo soy una científica, doctor López. Yo lido con hechos. El carbono 14 no miente. Este clavo es, técnicamente, de la época exacta. Pero el cómo llegó a tener una memoria emocional que se manifiesta en un niño en México. Yo no tengo una explicación. Mi trabajo termina donde la física comienza». Ella admitió públicamente, para dos extraños en una teleconferencia, que el método científico riguroso había validado la autenticidad temporal del objeto, pero no tenía la capacidad de explicar la conexión trascendental con Theo. El hecho era, la ciencia había confirmado el artefacto de una historia que solo existía en la mente de un niño de 4 años. La validación de autenticidad era total, sin poder explicar el cómo de la reencarnación. La confirmación de Cambridge fue el punto de inflexión definitivo en la historia. Ya no se trataba de una fantasía infantil o de una crisis psiquiátrica. Era una anomalía histórica documentable. Gabriel, el historiador, se sintió simultáneamente justificado y aterrorizado. Miró a Elena, cuyo rostro estaba pálido. La verdad no los había liberado. Solo había intensificado el peso de la responsabilidad sobre el destino de Theo. La revelación que cambió la dirección de la historia vino cuando Gabriel combinó el resultado del C-14 con el fragmento de papiro y la leyenda de Eliyahu Cohen. Theo no era el Mesías reencarnado, sino el testigo ocular olvidado, la memoria del dolor. El niño no cargaba la gloria sino la cicatriz. El clavo, el dolor, el cántaro. Todo hablaba de sufrimiento y sacrificio no de Jesús, sino de quienes lo rodeaban. Elena, tras procesar el shock de la datación, se giró hacia Gabriel con una nueva urgencia. Si el cántaro es el punto de dolor, la memoria que Theo tiene que silenciar, tenemos que encontrarlo ahora. Él dijo que el canto estaba muy fuerte ayer. Es hora de acabar con esto. La prioridad era la paz del hijo, no la divulgación científica del clavo. La preparación para la validación definitiva se concentró en el único local no excavado que Theo había mencionado, el área del pozo seco adyacente al hotel, que él había descrito como la cueva de basura municipal, llena de arcilla agrietada. La pareja compró palas, guantes y una pequeña criba de tamizado en el mercado local, disfrazando los preparativos como la recogida de muestras de suelo para el análisis geológico de Elena. Gabriel estaba más metódico que nunca, trazando las coordenadas en la arena del hotel con base en la descripción de Theo de la cueva al oeste de la Nazaret romana. Estaba listo para tratar la profecía de su hijo como un mapa arqueológico de precisión. Se sentía como un arqueólogo y un padre, en una fusión de deber y desesperación. Elena estaba en silencio casi completo, su miedo sustituido por una determinación estoica. Preparó una mochila con agua, linternas y el kit de primeros auxilios. Si el cántaro existía y traía la paz, ella haría lo que fuera necesario para encontrarlo, incluso si era preciso cavar la tierra sagrada con sus propias manos. La rigidez de la ingeniera se había transformado en una protección feroz. La crisis de fe se había transformado en una certeza sombría.
Ya no estaban buscando la verdad de la historia, estaban buscando la cura para el alma de su hijo. El clavo datado en Cambridge era la prueba de que la jornada de Theo era real, pero la resolución estaba en Nazaret, en la tierra seca y caliente. La pareja se miró, exhaustos, pero unidos. La decisión era unánime. Excavarían al amanecer, lejos de miradas curiosas. El aire de la noche parecía vibrar con la urgencia del misterio no resuelto. El clímax se acercaba, y sabían que la verdad final estaba enterrada, esperando ser liberada. El último mensaje de la doctora Vance fue un breve añadido al email. Mantengan el artefacto seguro. Las implicaciones son profundas. Gabriel miró el clavo y el mapa que Theo había dibujado. Sabía que lo que estaba a punto de ser revelado lo cambiaría todo. Lo que estaba a punto de ser revelado lo cambiaría todo. La jornada al epicentro comenzó en la oscuridad fría y silenciosa de las 6:00 a.m., antes de que el sol de Nazaret se volviera violento y antes de que los huéspedes del hotel comenzaran a despertar. Gabriel y Elena vestían ropas oscuras y gastadas, cargando palas y la pequeña criba de tamizado. El trayecto fue de apenas 50 metros, desde la puerta trasera del hotel hasta el pozo seco adyacente, un área no excavada, delimitada por un muro bajo de piedras antiguas. El aire, antes de calentarse, tenía un olor fuerte a tierra seca, polvo de arcilla y la orina acre y residual de cabras y camellos que ocasionalmente pastaban allí. La descripción sensorial completa del lugar crucial era de desolación. El pozo seco era una depresión circular en el suelo, con cerca de 3 metros de diámetro, el suelo hecho de arcilla roja, agrietada y dura como cemento. La luz del amanecer, dorada y débil, comenzaba a tocar la cima de las colinas distantes, pero el pozo permanecía en la sombra. El silencio era profundo, roto solo por el chirrido distante de pájaros y el sonido amortiguado de los zapatos de los padres, pisando la tierra seca. La tensión era un dolor físico en el pecho de Elena. Theo estaba en la habitación, durmiendo un sueño profundo, pero Gabriel había dejado el clavo datado y el fragmento de papiro bajo una pequeña caja de cristal junto a su cama, como un ancla protectora. El mapa que Theo había dibujado en la arena el día anterior, con un trazo infantil y preciso apuntando al centro de la depresión circular, era la guía. La búsqueda era metódica, siguiendo la lógica de Gabriel de que la memoria de Theo era un mapa tan fiable como cualquier estudio de radar geológico. El proceso de revelar el cántaro comenzó a cámara lenta. Gabriel usó la pala, clavándola en la arcilla dura. El sonido metálico de la pala contra el suelo seco era sorprendentemente alto en el silencio de la mañana, y cada movimiento exigía un esfuerzo físico extenuante. Elena cribaba la tierra excavada, buscando vestigios de cerámica, manteniendo el foco de su mirada fijo en la criba. Trabajaban a un ritmo frenético, movidos por la urgencia silenciosa del pedido de paz de su hijo. Tras cerca de hora y media, el sonido seco de la pala de Gabriel cambió a un golpe hueco. Se detuvo, la respiración entrecortada, sintiendo la arcilla caliente y seca en sus manos. Elena se arrodilló y juntos comenzaron a excavar con las manos, quitando la tierra húmeda de donde el objeto estaba. Encontraron una superficie curva, de arcilla roja, del tamaño de un melón. Era el cántaro perforado. El cántaro de arcilla era un vaso de almacenamiento piriforme, común en el período romano, pero no estaba rajado como Theo había dicho inicialmente. En la base estaban 2 pequeñas perforaciones, en forma de cruz, hechas a mano, deliberadamente, antes de la cocción. El cántaro estaba entero, excepto por los agujeros que lo volvían inútil para almacenar agua. El silencio inicial fue total mientras ambos procesaban el descubrimiento. Gabriel y Elena se miraron, sus rostros sucios de arcilla, el agotamiento físico dando lugar a un shock catártico.
El cántaro era la validación técnica final de la leyenda que Eliyahu Cohen había revelado, pero era también la confirmación del dolor. Gabriel tocó la base del cántaro y la arcilla caliente bajo sus dedos parecía quemar. La validación técnica inmediata vino de la propia Elena, la ingeniera civil. Tomó la mochila y trajo el kit de limpieza. Notó que la arcilla de la cerámica era local, consistente con la arcilla roja de la Nazaret romana. La ausencia de un brillo vítreo y la porosidad de la superficie confirmaban la autenticidad rudimentaria. La prueba estaba allí, un objeto de $2, $0 en el lugar exacto que la memoria de su hijo, un chico mexicano, había indicado. Gabriel se concentró en la abertura del cántaro. El peso era sorprendentemente ligero. Volteó el cántaro y en el fondo, suelta, estaba una pequeña moneda de bronce, desgastada por el tiempo y la humedad, una pruta de Agripa Primo, acuñada entre 41 y 42 $. El cántaro no era un objeto sagrado, sino un símbolo de la transacción, el pago por el dolor. La conexión emocional explícita con la jornada del niño se manifestó en Gabriel con una claridad dolorosa. Miró el cántaro perforado y la moneda. La perforación no era de Jesús, era el dolor de José, el padre adoptivo, que enterró el sufrimiento para que el hijo pudiera tener una infancia normal. El canto triste que Teo oía era el agua goteando del agujero del cántaro, el sonido constante de la tristeza de un padre que sabía el destino de su hijo. El momento donde el significado completo es revelado fue un relámpago de comprensión para Gabriel, el historiador. Teo no era la reencarnación del Mesías, sino de la conciencia humana y olvidada que atestiguó la formación del Mesías. Él era el clavo, la herramienta que sentía el dolor del artesano, y el cántaro, el dolor de José. La memoria que Teo cargaba no era la gloria de Dios, sino el peso de la humanidad de Jesús. La transformación visible en tiempo real ocurrió en Elena. Se arrodilló al lado del agujero, tomó el cántaro perforado y lo abrazó, las lágrimas escurriendo por la suciedad en su rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio y aceptación. La memoria de su hijo tenía un nombre, un objeto y una datación científica. No era una locura. Era una verdad, la resolución emocional, no del misterio, sino de la jornada humana, sucedió allí, en la tierra seca de Nazaret. Gabriel tomó la mano de Elena. Ya no necesitaban especialistas o documentos. La paz de Teo estaba enterrada allí y había sido desenterrada. Habían encontrado el punto de dolor y con eso podían comenzar a curar. Regresaron al hotel, exhaustos. Teo se despertó, y lo primero que hizo fue mirar el clavo y el fragmento de papiro. Sonrió, una sonrisa genuina de 4 años que no veían hacía semanas, y dijo, con su voz infantil normal, «Gracias, papá». El cántaro se cayó. La canción triste de la memoria se había detenido. Epílogo breve. 3 semanas después, la familia Campos López estaba en casa, en Monterrey. El clavo y el cántaro, enviados de vuelta bajo custodia, estaban en una caja de cristal en el despacho de Gabriel, testigos silenciosos. El doctor Barakat y la doctora Vance acordaron publicar un artículo sobre la datación C14, mencionando la anomalía del artefacto, sin citar a Teo o la reencarnación, manteniendo el secreto. La vida de Teo volvió a la rutina del TEA, con su sinestesia ahora más calma. Aún veía colores para los sonidos, pero los morados puntiagudos de angustia habían sido sustituidos por verdes suaves de paz. Ya no mencionó a Barsimeón o la sangre de cordero. Era solo un niño mexicano de 4 años, una vez más. La reflexión filosófica final que resuena más allá de la historia fue la conclusión silenciosa de Gabriel. Lo que Teo nos enseñó no está en los evangelios y no está en la ciencia.
está en nuestra delante. El alma guarda no la gloria, sino la cicatriz. Y el amor, al final, es solo la voluntad de curar el dolor que no es tuyo. El misterio no fue resuelto por la lógica, sino por la compasión. La ciencia probó que el artefacto era real, pero la emoción probó que la memoria era verdadera. Y en el pozo seco de Nazaret, la familia Campos López finalmente entendió que algunas verdades atraviesan lo imposible. Y finalmente entendieron que algunas verdades atraviesan lo imposible.